invitarte a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Hoy tenemos un pasaje largo, pero importante que lo veamos en una sola conexión, en una sola estructura. Vamos a dar lectura desde el versículo 22, capítulo 15, versículo 22, hasta el versículo 47, que nos narra hoy Marcos la crucifixión, la muerte y la sepultura del Señor Jesús. Amén. Y ese es nuestro título para el sermón de esta mañana: crucifixión, muerte y sepultura del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí ya? Voy a esperarlos a ver, que estemos todos, grandes y pequeños. Marcos capítulo 15, versículo 22. Crucifixión, muerte y ¿qué más? Sepultura. Crucifixión, muerte y sepultura del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Nos bendice, nos exhorta, confronta nuestro pecado, nos muestra la verdad. Rogamos tu palabra siempre sea para nosotros esa fuente de vida de la cual nosotros desesperadamente necesitamos.
de la cual nosotros no deberíamos dudar ni ser apáticos, sino correr con gozo, con pasión a esta fuente de vida eterna que es tu palabra. Instrúyenos, Señor, en esta mañana y dirígenos a través de la Escritura. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, tenemos entonces tres eventos, podríamos decir, o tres escenarios que son la cruz, que es la muerte del Señor. Hay muchos detalles aquí que Marcos nos está diciendo, y tenemos la sepultura. Yo quiero que, mis hermanos, en esta mañana veamos tres aspectos que creo que son importantes para nosotros como creyentes respecto a la muerte, crucifixión, muerte y sepultura del Señor. Son aspectos que deben afirmar nuestra fe. Son aspectos que deben afirmar nuestra fe, son aspectos que deben darnos, pensando en lo que hemos venido hablando estos días en la escuela bíblica, defensa de nuestra fe. Pero no solo defensa de nuestra fe, son aspectos que nos deben llevar a una doxología, nos deben llevar a adorar al Señor Jesús. Y son aspectos que nos deben llevar a ver el cumplimiento en la palabra de todo lo que el Señor ha dicho. Amén. Entonces yo quiero que abordemos, hermanos, en esta mañana, la crucifixión como un cumplimiento profético. Ese es un aspecto que quiero que veamos en el texto. La crucifixión como un cumplimiento profético. Obviamente crucifixión y muerte, ¿no? También quiero que veamos y abordemos la crucifixión como un hecho histórico. Y por último, quiero que abordemos la crucifixión como una verdad teológica. Esos son los tres aspectos que vamos a ver. ¿Bien? ¿Cuáles son? ¿Quién los quiere repetir? ¿Cuál es el primero? Como cumplimiento profético. Número 2, como un hecho histórico. Y número 3, como una verdad teológica. Bien, vamos a empezar con el cumplimiento profético. Una de las cosas hermosas y maravillosas que ocurren aquí y que hoy podemos ver es que casi cada detalle que ocurrió con el Señor Jesús tuvo que ver con un cumplimiento profético. Esto inquietaba la mente de los judíos. Ellos no querían ver un cumplimiento profético en la vida del Señor, mucho menos en su muerte. Israel siempre quiso tomar para sí muchas de las profecías que estaban direccionadas desde el Antiguo Testamento para el Señor Jesús. Israel quiso asumirlas como pueblo. ¿Bien? Pero la Biblia es contundente al mostrarnos estos aspectos proféticos desde el Antiguo Testamento. Al iniciar el culto leímos el Salmo. ¿Qué Salmo leímos? ¿Quién lo recuerda? El Salmo 22. El Salmo 22 quizás es uno de los salmos que más tiene detalles de lo que Marcos está escribiendo. De hecho, algunos creían que Marcos probablemente estaba memorizando y muy consciente del Salmo 22. Y si ustedes recuerdan, algunas de las cosas son, por ejemplo, echaron sus suertes sobre sus vestidos, o echaron suertes sobre sus vestidos. Salmo 22, 18. No quebraron ni uno de sus huesos. Salmo 22, 17. Traspasaron o horadaron sus manos y sus pies. Salmos 22, 16. El clamor de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Padre, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, 1. Pero también tenemos algunos aspectos proféticos de Isaías capítulo 53. La burla y el rechazo de las personas. ¿Ves? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Lo injuriaban los que estaban con él, dice Marcos, crucificados. Lo injuriaban los sacerdotes, lo injuriaban los soldados. Fue menospreciado, dice Isaías 53. Isaías 53, 12 es citado por Marcos en este pasaje cuando dice que al ser crucificado con dos ladrones se cumplió la palabra de Isaías 53, 12 que dice: con los transgresores fue contado. Isaías 53, 7 tiene otra profecía impresionante. Su sepultura fue con los ricos. Y Marcos nos está contando el cumplimiento, o más bien, sí, claro, nos está contando cómo se cumplió con José de Arimatea, que compró específicamente un campo
era un hombre muy adinerado y compró un campo para que Jesús no estuviera, digamos, su cuerpo contaminado con otras personas, otros muertos, sino que José de Arimatea compró un campo específico, muchísimo. Hizo como alguien, es impresionante lo que Marcos nos dice, como alguien que era de fe, alguien verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué José de Arimatea hizo esto? Porque él compró un campo exclusivamente para el Señor. Marcos nos relata y nos dice, porque él esperaba la redención de Israel. Porque él estaba entre esas personas que confiaban en que va a haber una redención para el pueblo de Dios. Esto en traducción de los evangelios quiere decir aquel que era un verdadero israelita. Aquel que era genuino, aquel que era un hombre de fe. Ahora, ¿por qué ellos pudieron hacer esto? Porque ellos estaban anclados en las promesas bíblicas. Ahora, me parece importante que entendamos la cronología de Marcos, porque Marcos no es una persona que está escribiendo a medida que pasan las cosas. Eso no es lo que ocurre. Marcos escribe posterior. Digamos que podemos tener diferencias o divergencias en la fecha. Puede ser 40 después de Cristo, algunos dicen 60 después de Cristo. Lo que es cierto es que escribió un tiempo después. Y él está escribiendo, viendo el Salmo, viendo Isaías y escribiéndole a esta comunidad de fe del primer siglo y diciéndole, este es Jesús. ¿Por qué? Porque en su muerte se cumplieron las profecías bíblicas. Esto es un anclaje muy fuerte para nuestras almas. El Señor cumple sus promesas. Esto debería ser algo que aumenta nuestra fe. Esto debería ser algo que nos pone, hermanos, en una expectativa escatológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta palabra que se cumplió en la primera venida del Mesías se va a cumplir en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y tendríamos que estar rogando al Señor que aumente nuestra fe para creer las promesas y para creer la palabra escrita que se cumplirá. Porque así como se cumplió en la primera venida, se cumplirá con toda seguridad en la segunda venida. Hermanos, eso debería alimentar nuestra fe, eso debería darnos seguridad. ¿Cuántas veces muchos cristianos podríamos estar dudando? De hecho, el apóstol Pedro, ustedes recordarán que dijo, el Señor prometió venir, pero, ¿recuerdan qué dijo? ¿Cuál fue la exhortación de Pedro? Algunos de ustedes lo tienen por tardanza. Él no dijo los impíos lo tienen por tardanza. Nótese esto. ¿Por qué? Porque los impíos no creen esto. ¿Quiénes lo tienen por tardanza? Los mismos hijos de Dios. Tienen por tardanza las promesas del Señor. ¿Qué puede pasar, hermanos, cuando nuestros corazones son abrumados por las situaciones actuales, por las guerras del mundo, por todo lo que hemos vivido, por la situación económica, por las pandemias, y en algún momento pensar como que ¿por qué las promesas del Señor no se cumplen? ¿O por qué no se cumplen aún? Ahora el Señor nos exhorta, sean pacientes, velen y esperen atentamente los cumplimientos del Señor. Marcos deja registrado esto, no solo para la comunidad del primer siglo. Hoy Marcos hace parte del canon bíblico y esto alienta nuestra fe. Esto alimenta nuestra fe, saber que el Señor Jesús es no solamente quien cumple profecías, sino que Él es el mismo cumplimiento encarnado de la palabra. Bueno, y esto pone a Jesús en un nivel, como cantábamos hoy, digno de adoración. Digno de adoración. Ahora, este aspecto del cumplimiento de las promesas me hace pensar también en las preguntas que hemos trabajado en Marcos. ¿Quién recuerda las preguntas? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y cómo respondemos a Jesús? La promesa está. Y meditaba en lo siguiente: ¿cómo respondieron estas personas que estuvieron cerca a la muerte de Jesús? Pedro estaba
amargado, llorando su frustración por haber negado al maestro? Marcos nos muestra unas personas que ¿cómo están? Unas mujeres, ¿cómo están? Llorando y están siguiendo ¿de dónde? De lejos todo el escenario. Pero vemos otras personas burlándose e injuriando. Y hermanos, esto me hacía pensar como una aplicación para este tema de la crucifixión como un cumplimiento de promesas. ¿Cómo es que las personas reaccionamos? ¿Cómo es que los creyentes y cómo es que los seres humanos reaccionamos hacia las cosas que se dicen de Jesús y a la persona misma de Jesús? Y quisiera usar el ejemplo de las ropas que fueron repartidas. Porque por lo menos Marcos se preocupa por mostrarnos dos respuestas en la vida de Jesús acerca de sus vestidos. Y yo sé que ustedes lo van a recordar hoy conmigo. Bueno, el primer escenario es este. ¿Qué hicieron los soldados con los vestidos de Jesús? Dice que literalmente los iban a cortar. Pero parece ser que alguno lo vio como no sé, importante y dijo no, mejor dejémoslo completo, pero ¿qué tenemos que hacer? Echar suertes sobre la ropa de Jesús. ¿Cómo reaccionaron los soldados con el manto de Jesús, que tiene que ver con la persona de Jesús? De hecho, dice que una de las humillaciones que nuestro Señor pasó fue haber sido expuesto y perder sus ropas. ¿Saben? Estuve leyendo un tema sobre cómo funcionaba la crucifixión por los romanos en el primer siglo y no sé, tengo dudas de cómo realmente fue con Jesús, porque nosotros siempre vemos que en las películas que le dejan al fin y al cabo algo importante tapando sus partes íntimas, sus genitales, pero lo que dice de los romanos es que no dejaban nada para ellos. Literalmente quitaban todo su ropaje después de destrozar su cuerpo. ¿Y cuál era la intención de esto? Humillarlo. Ahora, mentiría si digo que esto pasó exactamente con Jesús. No lo sé, hermanos, no es lo que quiero decir. Pero por lo menos, si no pasó enteramente, Jesús estaba un 90% de su cuerpo desnudo, expuesto y humillado. Ahora, estas personas importantes de la época, soldados romanos, reaccionan a Jesús, porque recuerden que quiero profundizar un poco en cuanto a las promesas. ¿Cómo es que ellos reaccionaron? Los soldados romanos no conocían las promesas, pero ojo con esto, porque así tú no conozcas las promesas, cuando tú pasas por encima de las promesas y haces de ellas un objeto de burla, eres digno de condenación. Alguien podría querer tener un abogado y defender a los soldados romanos y decir, bueno, ellos no sabían lo que iba a pasar. Pero los líderes religiosos sí sabían de la profecía. ¿Y qué pasó con ellos? Se burlaron. Ahora, yo no quiero hacer de las ropas un elemento místico, porque las religiones han hecho del manto de Jesús un elemento místico, ¿no? De hecho, la tradición dice que probablemente el manto de Jesús, el lienzo de Jesús todavía esté, cosa que creo que no es cierta. Pero sí quisiera hacer un paralelo con otra persona que reaccionó diferente ante a la persona de Jesús, que está en Marcos capítulo 5. Y ustedes recordarán que era una mujer con flujo de sangre, enferma por 12 años, despreciada, sin dinero, había gastado todo lo que tenía. ¿Y cuál fue su actitud cuando Jesús pasó cerca? Dice que si tan solo tocare el borde de su manto, yo sería sana. ¿Y qué pasó cuando tocó el borde del manto? Y es interesante, ¿no? Porque ese escenario nos muestra que Jesús dice, ¿qué pasó? Poder salió de mí. Y parece que Pedrito siempre es una belleza de hermano, está como intentando ridiculizar al Señor, diciendo, estamos una multitud y preguntas, ¿quién te ha tocado? Si tan solo, dice el texto, si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo sería salva, dice, en el original griego dice salva. Ahora, salvo no necesariamente está pensando ella en salva eternamente. Ella está pensando en ser salva de su enfermedad, de su condición. Pero miren lo que el Señor le dice, hija, tu fe
te ha sanado. ¿Y por qué quiero hacer este paralelo, hermanos? Es porque las personas reaccionamos de diferente forma ante los hechos del Señor Jesús. Unos y hoy sigue pasando, unos se burlan cuando hablamos de esto y quizás nos traten de idiotas o de ignorantes. Otros podrían tener adoración y doxología en sus corazones ante el hecho mismo de la muerte del Señor Jesús. Otros sencillamente podríamos ser indiferentes y no importarnos o darnos lo mismo. Otros podrían decir, bueno, esto está reconstruido para intentar mantener una religión. La cuestión es cómo estás tú respondiendo ante la persona de Jesús y las promesas cumplidas en la persona de Jesús. Esto debería avivar nuestros corazones. Saben que a mí me preocupa que cuando hablamos de promesas cumplidas lo estemos viendo solo como un hecho, un dato que suma para la apologética. No sé si me hago entender con esto. Es que 33 profecías o 70 profecías fueron cumplidas y eso demuestra que Jesús es. Bueno, yo creo que las profecías cumplidas es más que datos para la apologética. Profecías cumplidas debería avivar nuestros corazones para ver que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Ver el cumplimiento de Dios. Ahora, hermanos, para poder ver el cumplimiento de la promesa de Dios, tenemos que ser estudiantes ávidos, apasionados de la Escritura. Si no lo hacemos, nosotros vamos a ser personas, como dice Efesios 4, llevados por vientos de doctrina de aquí para allá. Debería apasionarnos volver a leer el Salmo 22. ¿Cuántos años atrás estuvo escrito el Salmo 22? ¿Quién puso de acuerdo a David en el Salmo 22? Probablemente 1000 años atrás. ¿Quién puso de acuerdo a Marcos? ¿Creen ustedes que Jesús, con todo el odio que le tuvieron y el juzgamiento que le hicieron, pudo él intencionalmente modificar algunas acciones para que las profecías se cumplieran? Esto es lo que algunos plantean. Más bien esto nos muestra que son las palabras de Dios, los decretos de Dios, y los decretos de Dios, ¿qué pasa? Se cumplen. Y yo quisiera, hermanos, invitarlos un momento a ver Lucas capítulo 24. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 24. El Señor Jesús está teniendo una conversación después de la resurrección con algunos de sus discípulos. Leamos por favor el verso 25. Ellos están dialogando. Los discípulos están dialogando con el Cristo resucitado. Y el Señor les va a increpar, les va a decir lo siguiente que ellos no han podido comprender. ¿Estamos todos ahí? Lucas 24, vamos a leer primero el 25. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo los llamó? Insensatos. ¿Y qué más? Tardos de corazón. ¿Para qué? Creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cuál era el problema? No tenga temor, responda. Tranquilos, ¿cuál era el problema? Tardos, corazón duro. La palabra insensato es una palabra muy usada en Proverbios. ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo? Más duro, Dani, no entiendo. Falta de sensibilidad, de sensatez. ¿Qué más? ¿Qué es un insensato? ¿Un necio? ¿Cómo traducen algunas versiones nuevas la palabra necio o insensato en Proverbios? Torpe, tonto. Es como torpes. No han podido entender,
Pero mire que esto no se lo está diciendo a los impíos. ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos. ¿Y qué es lo que ellos no han podido creer? Las profecías del Señor. Entonces verso 26 es una pregunta. ¿No era necesario que el Cristo, ¿qué pasara? Padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Versículo 44, vamos a adelantarnos un poco más a la conversación. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿En dónde? En la ley, en los profetas. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿De qué se mofaban los líderes religiosos de Israel? De esto, de que conocían la ley a cabalidad. Pero el Señor está diciendo: ¿no está ahí claro? Yo quiero ilustrarlo. ¿No les ha pasado el ejercicio con sus hijos y no les pasó a ustedes cuando ustedes eran hijos? ¿No? Con las tablas de multiplicar, ¿no? O con la, ¿cómo se llama la cartilla de primeras lecturas? Nacho. Y hay la M con la A, ma, ¿sí? Y otra vez la M con la A, ma. ¿Qué dice ahí? Papá. Pero todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos. Y 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. ¿Y cuánto es 2 por 2? 3. Me da la impresión que eso es lo que le está pasando a los discípulos. El ABC de las profecías, no están viendo que estaba ahí en lo que ustedes tanto dicen que estudian. Verso 45. Entonces, porque esto es importante para la aplicación de este punto, ¿qué necesitamos para poder confiar en las promesas del Señor? ¿Qué necesitamos? Leamos el verso 45. Entonces les abrió la mente para que ¿qué? Bueno, Señor, quita nuestra torpeza para entender tus promesas. Amén. ¿Has hecho alguna vez esa oración? No. ¿Has llegado delante de la presencia del Señor? ¡Qué torpe soy! No. Por lo general llegamos al Señor victimizados. Pobrecito de mí, Señor. Señor, tú que yo que hago todo esto y tú que, Señor, yo debí haberme llamado Job. Pocas veces entramos delante de la presencia del Señor diciendo: Señor, tengo tu palabra, leo tu palabra, cierro la Biblia, empiezo mi día y hago todo lo contrario a lo que acabé de leer. Bueno, Pablo por ahí nos dio un adelanto, porque lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, abre, por favor, nuestro entendimiento para poder entender las maravillas de tu ley. Amén. Parece ser que José de Arimatea lo entendió, lo iba entendiendo tarde. Hizo algo del cumplimiento de la ley, por lo menos entendió que el Señor no podría estar enterrado o sepultado con todos los demás. Y está medio torpe porque invirtió una plática bien invertida en el Señor Jesús, pero él no está pensando en la resurrección. Estoy convencido que si estuviera pensando en la resurrección, no invierte ese dinero. Pero es que así somos nosotros. Ahí estamos representados. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, que opere en nuestro ser interior tu espíritu para comprender lo que tú quieres para nosotros. Amén. Número 2, la crucifixión, un hecho histórico. Hay muchos elementos que sirven para, digamos, cimentar nuestra fe históricamente. Esto es importante. ¿Sí? Amén. ¿Es claro para todos? A ver, los más pequeños, ¿qué quiere decir que la fe está cimentada históricamente? Porque eso suena como muy... ¿Qué quiere decir?
Nico, cuéntele ahí a su papá qué quiere decir. Clarita, cuéntele a Yolima qué quiere decir. A ver, Matías, cuéntele a Amparo, ¿qué quiere decir? Isa, cuéntale ahí a Jamie, ¿qué quiere decir? Vale, a la mamá. ¿Qué es un hecho histórico? ¿Por qué es importante? A ver. Magdiel, cuéntele a Lady. Orlando, cuéntele a Gina. ¿Por qué es un hecho histórico? A ver. Daniel, consúltelo con esta predicación. Yo sé qué le pasó a Sebastián hoy, se enloqueció. ¿Por qué es un hecho histórico? ¿Por qué es importante? María Eloísa, con Omar y con Cecilia, ¿por qué es importante? ¿Qué quiere decir un hecho histórico importante para nuestra fe? ¿Ya tenemos datos? ¿Sí? A ver, por aquí, en esta fila. ¿Por qué, Joan? Con voz de arcángel. A ver, bájese un poquito, eso, fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué un hecho histórico? ¿Por qué la resurrección es un hecho histórico importante para nuestra fe? Bien. Joan está diciendo, voy a traducir para todos en el volumen. Como dice Pablo, sin resurrección no habría evangelio. Entonces, la resurrección, claro, y para resucitar tuvo que haber muerto, porque si no, no tendría sentido. Bien, María Luisa, ¿qué es un hecho histórico importante? ¿Por qué es un hecho histórico importante? Bien. Bien, la Biblia nos narra, dice María Luisa, o sea, nos cuenta esa historia y creemos que es verdad. ¿Sí? ¿Algo más? La historia, interesante. La historia de la humanidad tiene un antes de Cristo. Quiere decir que aún los más ateos reconocen que la muerte de Jesús fue un hecho histórico. ¿Algo más que mencionar por ahí? ¿Otra conclusión? ¿No? ¿Quién más se anima? Aquí. El hecho más importante y rompe la historia en dos. Hasta los más ateos tienen que poner antes de Cristo y después de Cristo. Así no les guste. ¿Bien? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Algo que se nos escape? ¿Magdiel? ¿No? Toda la historia lo comprueba. Muy bien. Gracias. Qué bueno poder discutir esto y quería que quede claro hasta para los más pequeños. Porque a veces pongo el enunciado, la crucifixión es un hecho histórico y puede quedar por allá en las nubes. Entonces, ¿qué quiere decir que es un hecho histórico? Que ocurrió, que fue verdad y alguien nos lo está contando. Dicho de otra manera, no es un cuento de hadas. Es más cuento de hadas, Avatar, Transformers. No voy a hablar de películas porque siempre la embarro, mezclo unas con otras, pero esos son cuentos de hadas. Pero la resurrección, la muerte, crucifixión, bueno, y resurrección es un hecho histórico real. Okay. Gracias. Entonces nos recomiendan una película que se llama El caso de Cristo, donde un ateo intenta demostrar que Cristo no existió, ni murió, ni resucitó, y tratando de demostrar eso, el Señor lo convence de lo contrario, ¿cierto? No puede. Bien, eso quiere decir que es un hecho histórico. Ahora, permítanme ampliar un poco más la información. La crucifixión fue un hecho real para castigar a los delincuentes en el Imperio Romano. Pero no nació en el Imperio Romano. Los egipcios
castigaban a las personas crucificándolas. Los asirios también lo hicieron. Los persas también lo hicieron. Más bien Roma lo adoptó. ¿Y saben cuál era el objetivo de Roma con la crucifixión? Castigar a los rebeldes en algo que ellos llamaron la ley y el orden. Entonces, cuando ellos colgaban a una persona, le estaban diciendo a los ciudadanos romanos, esto le pasa ¿a quiénes? A los insurgentes. Esto le pasa a los desobedientes. Hay cantidad de evidencias de crucifixión. O sea, esto no es un cuento de hadas. Roma castigaba a las personas exhibiéndolas públicamente en la cruz. ¿Listo? Miren que hay unos datos importantísimos. Le ponían una placa. Usted puede leer libros de historia de cómo ocurría la crucifixión. Les ponían una placa y en la placa tenían que consignar la razón por la cual lo condenaron. ¿Y cuál fue la de Jesús? Pero es interesante porque yo no sé si fue que les faltó tinta o qué pasó, pero no pusieron se hace llamar rey de los judíos. ¿Qué quedó en su placa? Este es el rey de los judíos. Todos esos son hechos históricos verídicos. Voy a contarles otro hecho histórico importantísimo. La persona no podía cargar la cruz completa, o sea, los dos, el vertical y el horizontal, porque esos palos de madera, el peso, dicen los historiadores, que era aproximadamente de 180 kilos. La persona no podía soportar. Y ellos no tenían la intención de que la persona muriera en el Vía Crucis, que se llama, o en el camino a la cruz, porque ellos lo que querían era que la persona llegara allá, fuera torturada y muriera como un ejemplar público de rebeldía contra Roma. Es la razón por la que ellos solo cargaban una parte realmente cargaban el travesaño, mientras los iban latigando. Y es la razón por la que aparece otro personaje histórico real, que ¿cómo se llama? Simón de Cirene, porque el centurión escogía a una persona que la veía que estaba como muy afín al reo para que le ayudara y éste tuviera vitalidad de llegar al Gólgota. Todo eso está en los registros históricos. ¿Saben por qué les ponían vinagre? Vinagre con hiel. Porque funciona como un revitalizante. Sería hoy como un Red Bull. ¿Para qué? Para que no se nos muera todavía. Necesitamos que llegue como vivo a la cruz. Y luego tenían unas poleas y levantaban a las personas. Bueno, pero antes de poner las poleas, tomaban unos clavos que por lo menos eran, bueno, como este micrófono. Y los clavaban acá, en las muñecas y en los pies. Causa de la muerte de la persona en la cruz: asfixia. Porque ya no puede con el peso del cuerpo y su propio peso lentamente le está cortando el oxígeno. Es una muerte lenta, es una tortura, literalmente. Y sencillamente volvían y ponían vinagre para que la persona durara un poco más sufriendo y fuera una vergüenza pública. Todos datos históricos. Hay dibujos, esfinges de crucifixiones. Han encontrado restos arqueológicos de las horadadas, los huesos de acá, de los clavos, de cómo mataban a las personas. Esto nos pone en el contexto de que la crucifixión fue un hecho ¿qué? Histórico. O sea que con Jesús no se inventaron algo aparte. A Jesús lo condenaron como el peor de los delincuentes que ofendió a Roma. Y creo que nuestro hermano Juan Carlos nos hablaba un poco el tema atrás. ¿Por qué Poncio Pilato estaba sufriendo con el tema de condenar a incriminar a Jesús? Porque él veía que en el proceso había muchas irregularidades. Y no lo estaban juzgando como debería ser. Y pareciese ser que este impío estaba como él mismo rechazando la idea de que lo condenaran. Pero en últimas era un acto político que le convenía a Roma para que no hubiera insurgencia con los judíos. Entonces exhiben públicamente a Jesús. Jesús muere como el peor de los delincuentes. Ahora, hay algo que me parece interesante porque los académicos intentan decir acá, esta fue una historia acomodada.
Voy a decirles por qué. Porque normalmente todas las historias dicen que en el proceso que hacían con los reos, ellos lograban durar 2 y hasta 3 días con vida colgados en la cruz. Entonces, ¿ven la reacción de Poncio Pilato? Cuando José va por el cuerpo, ¿qué es lo que dice? Ya murió. Entonces llama al centurión. ¿Qué tiene que hacer? Comprobar. Y entierra la lanza, cumpliéndose otra profecía del Salmo 22. Que había otro procedimiento que hacían antes de bajar a la sus huesos. O sea, cada detalle es tanto un cumplimiento profético como un hecho histórico, real. Esto nos tiene que conectar, pero no me voy a adelantar, con la misma idea de la resurrección como un hecho histórico. Pero Jesús pasa todas estas cosas. Lo que se cree es que Él duró, por eso Él rechazaba que le pusieran vinagre. Y según concuerda Mateo, Lucas y Juan, que difieren un poco con la proposición de Marcos. Les voy a explicar por qué. Porque Marcos pone que era desde la hora 9, pero los otros ponen que era desde la hora 6, o sea, el mediodía. Lo que se cree es que realmente Jesús estuvo en la cruz empezando el proceso desde las 9, pero en la cruz como tal desde las 12, y Él duró 3 horas. A las 3 horas, ¿qué hizo? Expiró, o sea, murió. Y nos deja entonces Marcos con todos estos detalles para decirle a la comunidad del primer siglo: venga, muchachos, no les estamos contando una mentira. ¿Sí? Alguien podría pensar, esto se lo hicieron a alguno de los ladrones, pero a Jesús no. De hecho, ustedes recuerdan que ahí en el pasaje de Lucas, cuando Él resucita y ellos tienen dudas, ¿qué es lo que el Señor dice que ellos tienen que comprobar? ¿Qué les muestra? Sus manos. Les muestra su costado. Y les dice: yo no soy una aparición, yo no soy un fantasma, yo soy el que ha resucitado. La crucifixión entonces debería ayudarnos, hermanos, también, y anclar nuestra fe. Y creo que es un punto importante como apologética. Nuestros hijos que están hoy aquí, reconocer y creer y comprender que la muerte de Jesús fue un hecho histórico, real. Ahora quiero conectarlo a la tercera verdad o aspecto que podemos encontrar hoy: la crucifixión como un hecho teológico. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? El clamor de Cristo hacia el Padre, diciéndole: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nos va a presentar un hecho teológico que queremos responder hoy. El velo se rasgó en 2. Y la Biblia dice que durante esas 3 horas hubo una densa oscuridad que llevó al centurión romano a concluir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este es quien dijo ser, como inicia Marcos 1, el Evangelio de Marcos acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Pues ahora el soldado romano está reconociendo esta verdad, que es una verdad teológica. Quisiera empezar con la densa oscuridad. Y voy a hacerles una pregunta. ¿En qué otra parte de la Biblia recuerdan que hay densa oscuridad? Bien, Génesis, antes de que Dios creara la luz, dice la Biblia que había ¿qué? Densa oscuridad. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Miguel. En Egipto, gracias. ¿Cuál fue esa plaga? ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿No se acuerdan algunos? La última. ¿Y qué pasó con esa? Dice que hubo una densa oscuridad, pero mientras hubo densa oscuridad estaba ocurriendo el juicio. ¿Cuál era? La muerte de los primogénitos. Vean esto porque quiero que me ayuden a conectar este hecho teológico. La Biblia presenta esa densa oscuridad de Egipto como el juicio de Dios.
Ahora yo quiero que conectes esta realidad con la cruz. ¿Qué ocurrió en esas 3 horas de densa oscuridad en la vida de Jesús? ¿Qué ocurrió, Diana? ¿Cómo? No entendí. Cayó la ira, gracias. Gracias. O sea, ¿qué hubo sobre la vida de Jesús? Juicio. Esa es una verdad teológica. Ahora, ¿por qué cayó sobre él juicio si él es inocente? Porque él tomó nuestro lugar. La densa oscuridad representa el juicio de Dios y es donde entendemos el clamor del Señor Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo les mencioné anteriormente y quiero recalcarlo hoy. Jesús nunca le tuvo temor a la muerte. Jesús nunca tuvo temor a la muerte. Jesús, su oración del Getsemaní, su angustia era experimentar el peso de la ira del Padre. Jesús siempre ha vivido en perfecta armonía y comunión con el Padre. De hecho, Marcos nos ha presentado que cuando el Padre habla acerca de Jesús, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado y en él me complazco. Pero aquí hay un silencio del Padre. Y ese silencio del Padre tiene que ver con la ira, la justa ira de Dios que recayó sobre su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, enteramente hombre, que esa es otra verdad teológica. Si Jesucristo no es hombre, no hubiese muerto. Tenía que ser hombre, ¿para qué? Para experimentar la muerte y tomar nuestro lugar. La densa oscuridad representa juicio. Ahora, miren esto tan interesante, porque les mencioné Lucas y qué era lo que pasaba con los discípulos, dice la Biblia, que así veían las promesas y las leía, ¿qué pasaba? No entendían. ¿Por qué? Porque está oscurecido el corazón. Ustedes recuerdan que en Marcos hay una cosa importantísima y reiterada, es que hay una sanidad que el Señor hace en 2 partes. ¿Recuerdan? ¿Qué era? Un ciego, los ciegos. Y la pregunta sería, ¿acaso Jesús no tenía el poder de sanarlos de una vez? ¿No lo había hecho otras veces? ¿Por qué a estos los sana, parece que en forma progresiva? Estoy convencido que estos ciegos representan a los discípulos. Y que Jesús les ha anunciado vez tras vez acerca de su muerte, pero ellos, ¿qué pasa? No pueden ver. Ellos no pueden ver. Ahora, ¿por qué no podemos ver, hermanos? Porque esta es otra verdad teológica. Daniel nos acaba de mencionar, número 1, no vemos cuando el pecado está reinando en nuestro corazón, cuando hay densa oscuridad, cuando no somos creyentes del Hijo de Dios, cuando Él no ha operado en nuestras vidas, la oscuridad es la que prima en nuestro ser. Pero hermanos, quiero hablarles de otra oscuridad que es como parcial. Y es que Jesús opera luz en nuestra vida, pero a causa de nuestro remanente pecaminoso tendemos siempre a buscar ¿qué? La oscuridad. Y Juan 3 nos explica por qué. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y porque tememos que cuando somos expuestos a la luz, en la luz nuestros pecados se hacen ¿qué? Evidentes. Y no queremos que sean evidentes. Los queremos guardar. Hoy Orlando nos decía en la clase, todos luchamos con un pecado y lo tenemos ahí como consentidito. Y de repente lo vencemos y aparece otro, como la maleza. Vuelve y nace. Claro, hay una esperanza gloriosa y eso tiene que ver con el primer punto. La promesa es que un día seremos totalmente ¿qué? Glorificados y libertados 100% de la tendencia, propensión del pecado. Eso es una verdad teológica para nosotros. Amén.
Entonces la densa oscuridad representa el pecado, representa el juicio de Dios. Hermanos, y lo que es maravilloso es ver que el Señor tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Él sí fue santo y sin mancha y sin pecado. Y por eso pudo pararse delante del Padre y decir: yo soy santo, perfecto, pero voy a tomar el pecado para que la ira de Dios repose sobre mi vida, o caiga o se descargue sobre mi vida. Y es cuando entonces Él expira. Y saben, de hecho Marcos no lo trata, pero quiero mencionarlo porque en otro de los evangelios Él dice: consumado es. Dicho de otra manera, la obra que vine a hacer está hecha. ¿Y está hecha cómo? A cabalidad, completamente. Eso debería animar nuestras vidas en la perfecta obra del Señor Jesucristo. Es la que nos permite nacer de nuevo. Es la que nos permite abrir nuestros ojos y ver. Es la que nos permite creer. Ahora quiero hablar de otra verdad teológica aquí. El velo se rasgó en dos. ¿Dónde estaba puesto el velo? En el templo. ¿Qué dividía ese velo? El lugar santísimo del lugar santo. Pero miren esto tan hermoso. ¿Dónde podían estar los gentiles? ¿Dónde? En el patio, en los atrios. Ahí les permitían llegar a los gentiles. Pero en el lugar santo estaban tanto los judíos como, sobre todo, algunos elementos importantes, ¿cierto? Pero ¿quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una sola vez al año, en el día del Yom Kippur, que se llama el día del perdón, la propiciación de los pecados. Saben, lo que ocurre, y es importante que los cuatro registren este hecho: el velo se rasga en dos. Es que ahora quien toma el lugar de sumo sacerdote, ¿quién es? Es Cristo. Esto tiene verdades teológicas importantes. Anula totalmente el sistema religioso judío de sacrificios. Porque Él no solo es el sumo sacerdote, sino que también es ¿qué? El sacrificio. Él es el cordero. Y Él se entrega a sí mismo, pero Él oficia también. Y se pone como nuestro abogado, como nuestro paracletos, es la palabra original ahí, como nuestro defensor, nuestro intermediario entre Dios y los hombres, porque el lugar santísimo representa la presencia de Dios. Y al romperse el velo, lo que está diciendo es: ya no va a haber más oscuridad por el pecado, sino que la luz de Cristo y la gracia de Cristo llegará a todos aquellos que creen. Bueno, tendríamos que decir a todos aquellos que eternamente Dios, en su soberana voluntad, ha escogido. Pero quiero decir de esta parte a todos aquellos que creen en el Evangelio, porque si no creen en el Evangelio no pueden ver la luz. Que el velo se rasgue es un hecho importante para nosotros como comunidades gentiles. Ya no dependemos de rituales, no dependemos de sacrificios. Permítanme anclar otra verdad teológica. Y yo sé que esto es lindo, puede ser contradictorio, pero quiero que lo aterricemos. El Señor no está interesado en que construyamos templos físicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin miedo, hoy los estoy haciendo hablar mucho, ¿cierto? Él es el templo. De hecho, es una de las razones por las que lo acusaron matarlo, porque él decía que este templo lo iba a derribar y lo iba a volver a levantar ¿en cuánto? En 3 días. Y ellos tomaron eso para decir que él se estaba refiriendo al templo físico, que entre otras cosas sí que quedó piedra sobre piedra unos años después. Ahora, dice Pablo enseñando en los Hechos que nosotros no habitamos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que ahora hay piedras vivas que Dios ha construido, y esto fue posible por su muerte, su crucifixión, su muerte. ¿Cuáles son esas piedras vivas que construyen el templo? Tú y yo, que hemos creído en el Señor. Amén. ¿Sabías que eres un ladrillo? Una piedra viva. Es que ladrillo suena como medio raro, pero una piedra viva, hermosa, cimentada. ¿Por qué hermosa? Porque está lavada con la sangre de Cristo, porque ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y ahora constituimos
el templo de Dios. Ahora, ¿por qué digo que puede ser contradictorio? Hermanos, hay que reconocer que muchos sectores de la iglesia se han desviado y nosotros no podríamos estar exentos de eso. Tenemos que ser cuidadosos porque nuestro fin, nuestro objetivo último no es construir templos físicos. Nuestro objetivo primario siempre será edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo que somos tú y yo. Y eso fue posible por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, porque al Él morir, el velo se rasgó. Ya no hay división entre el pueblo judío y los gentiles. Ahora esto es para todo aquel que cree en Él, para que no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántas verdades teológicas hay en estos textos o en estas verdades que Marcos nos está contando? Son valiosas, profundas, maravillosas para nosotros. Y es hermoso saber que hoy podemos contar, pero no quiero adelantarme a la historia, en que nuestro Señor Jesús no se quedó en la tumba. Y que más bien hoy podremos proclamar y predicar acerca de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y Cristo venció el poder de la muerte. Y sabes, esto es maravilloso porque Marcos me remonta al inicio de la Biblia, que es Génesis capítulo 3 verso 15, el golpe contundente que Dios ya había decretado desde el principio, desde la fundación del mundo. ¿Cuál es? Pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá. ¿En dónde? En el calcañar. Esa es la cruz, pero tú la herirás en la cabeza. Esa es la resurrección. Esa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Es la razón por la cual cantamos, adoramos, predicamos, vivimos para Él, ofrendamos, amamos, nos santificamos en Él, caminamos la vida cristiana. Hermanos, si Cristo no fue a la cruz y no murió por nuestros pecados y no resucitó, como dijo Pablo, y Joan no lo recordaba, apague y vámonos. Amén. ¿Estamos? ¿Podemos concluir? Amén. ¿Cuáles son las tres verdades que aprendemos de este texto? La crucifixión es un hecho que muestra cumplimiento de las profecías. Número 2, es un hecho histórico. Y número 3, una verdad teológica. Hoy quiero hacer otro ejercicio que yo sé que ustedes están pensando, Sebastián estaba medio raro en la prédica, pero esto yo lo he orado y es intencional y he orado por lo que voy a hacer para terminar. Estamos en conexión, ¿cierto? Bueno, entonces aquí me voy a despedir de los hermanos para hacer este ejercicio. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Quiero saludar a nuestros hermanos que están quizás mal de su salud. Vamos a orar por ellos. Damos gracias a Dios por las hermanas que están amamantando sus nuevas crianzas en dieta. Dios las bendiga y las fortalezca. Amén. Nos gozamos por la llegada.